Estamos aquí en tu conexión matinal, lo habíamos adelantado, vamos a estar hablando de salud mental. Cata, en el bloque anterior estábamos hablando de esa brecha que existe salarial entre hombres y mujeres, de lo que nos cuesta muchas veces poder acceder a un crédito, más si hablamos de alguna propiedad. Pero en general el tema del dinero nos causa preocupación a la mayoría de la gente. A todos, a muchas personas también sabemos que les cuesta llegar a fin de mes, pero ¿qué podemos hacer en nuestra rutina diaria? ¿Cómo mejorar nuestra relación con el dinero? Hoy lo vamos a conversar con nuestra experta psicóloga, a quien le damos la bienvenida, Carla Quiroga. Carla, bienvenida. Hola, muchas gracias. Nuevamente un tema que atañe a todas las personas, ¿no? Pero muy pocas veces se ve desde la psicología. Sí. Se piensa como que el tema del manejo del dinero tiene más que ver con un conocimiento financiero, matemático, casi como que si soy una buena planilla Excel, estoy al otro lado. Y en realidad, la relación con el dinero tiene también que ver con nuestro mundo emocional por sobre cualquier otra cosa. O sea, yo puedo tener los mismos conocimientos que ustedes y puede ser que las tres nos comportemos de maneras totalmente diferentes en cuanto a nuestra relación con el dinero. Y ahí es donde uno tiene que mirar qué es lo que hay más allá, qué es lo que hay debajo del agua, determinando mis conductas respecto de la abundancia también y de cómo veo yo la posibilidad de obtener todo lo que necesito para vivir o no. Vamos a invitar a la gente a que participen. Recuerden que van a ver el código QR en la pantalla y van a poder hacernos llegar sus preguntas para que Carla las responda. ¿Cómo ven el dinero? ¿El dinero es bueno? ¿El dinero es malo? ¿Nos causa preocupación el dinero? ¿Nos causa alegría la palabra dinero? La gente que tiene dinero. ¿Cómo vemos a la gente que tiene dinero? Hasta eso es un factor importante, ¿cierto? Hay muchas creencias respecto del dinero y hay personas que solamente con mencionar la palabra ya se ponen nerviosas, se ponen tensas, sienten que es un tema muy complejo o que viven en incertidumbre, así como, oye, hoy día yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de comprarme una cartera, ya no voy a hablar de algo así como estratosféricamente caro. Pero me da miedo incluso eso, siendo que estoy en condiciones de hacerlo, porque me pongo a pensar, ¿y no será que a fin de mes me van a faltar esos 40.000 pesos y los voy a necesitar para otra cosa? Y eso ya te está dando información, porque ojo, no estoy hablando de una persona que no los tiene y que los va a gastar sin tenerlos, estoy hablando de alguien que los tiene, que está bien económicamente, que está estable, pero aún así entra en esta sintonía con la carencia. ¿Cuál es ese origen? Probablemente lo heredamos de los padres. ¿Cómo también se va formando en la vida de un niño, adolescente, joven, adulto, la relación con el dinero en sí? Eso es lo realmente interesante, porque detrás de la relación con el dinero hay creencias y, como decía yo antes, también tiene que ver con el mundo emocional. Por lo tanto, las heridas emocionales de la infancia, que son estos pequeños traumas que adquirimos de la relación con nuestros padres, sí o sí nos va a afectar también en nuestra relación con el dinero y con la abundancia, porque lo que genera una herida emocional es un cambio en nuestra percepción, no solamente del suceso que ocurrió, sino que de todo en la vida, y entre eso está esta sensación también de merecer lo mejor para mí o sentir que yo no me lo puedo permitir o que a mí jamás se me va a dar. El origen de eso es emocional y tiene que ver, como dices tú, con las vivencias de infancia y con lo que nos dijeron también nuestros padres respecto de esto. Hay un libro antiguo que leí que es Padre Rico, Padre Pobre, ¿cierto? Que es un clásico de la lectura y que precisamente el protagonista del libro era hijo de un hombre que no era pudiente económicamente hablando. Entonces, como que se hacía adoptar por el papá del amiguito, que sí era un hombre millonario. Dicen que uno tiene que rodearse de personas exitosas, de personas que ganan mucho. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay que hacerlo desde el lado de la psicología? Es que claro que uno aprende de costumbres según lo que tú estás viendo, sobre todo en la infancia, de tus referentes primarios. Y ellos te van a enseñar todo lo que tiene que ver no solamente con la administración del dinero, sino que también con la gestión emocional, que finalmente es lo que está detrás. Entonces me hiciste recordar una persona que tuve en consulta hace un tiempo y que me contaba que su padre, cuando ella era niña, tenía un buen poder adquisitivo, le iba bien, tenía su empresa, su negocio, una pyme tenía, pero le iba bastante bien. Y él pudo haber invertido. Y en ese momento, estamos hablando de hace, no sé, 25 años atrás, cuando ni siquiera te pedían pie,
El pie era cero. Me acuerdo de estos créditos hipotecarios con pie en costo cero. Entonces, ¿qué tiempos? Él podía haber invertido y ella recordaba muy bien una escena donde la mamá le decía al papá, tienes un buen colchón, entonces invirtamos y comprémonos un par de departamentos para que a futuro eso no sea tema o ganemos dinero de esto, de los dividendos. Y el papá le decía, ¿y si después me va mal y no puedo pagar los departamentos? ¿Qué voy a hacer? Entonces ahí tú ves cómo una persona, cómo esto no tiene que ver con matemáticas, porque él tenía la plata para pagar, para comprar, para tener inversiones, mucho más de 2 departamentos en realidad, pero su miedo, es decir, su mundo emocional, no le permitió invertir. ¿Por qué llegó finalmente esta persona a terapia? Porque no entendía cómo su vida tuvo un quiebre tan grande que cuando el padre envejeció, efectivamente se fue a la ruina, no ganó nunca más ni un peso, pero fue al revés, o sea, por no tener inversiones, no tenía un fondo al cual él acudir. Claro. Si él no hubiese tenido ese miedo, obviamente llegando a la vejez, su empresa ya hubiese quebrado, pero él ya tenía estos fondos porque ya habrían sido pagados hacía mucho rato. Pensamientos de carencia, porque puede ser que uno esté viviendo una situación que diga, bueno, me alcanzo a pagar las deudas, etcétera, pero ahí me quedo. ¿Cómo poder sacar ese pensamiento de carencia y decir, no me va a faltar, va a estar todo bien a fin de mes? O sea, ¿cómo poder quitarnos y hacernos amigas del dinero? Ahí lo importante es volver a entender que nosotros solemos pensar que somos solamente una mente consciente, racional, que va a funcionar por lo que quiere, lo que anhela, lo que desea, pero no es así. Nosotros tenemos un tremendo almacén de memoria, que son las memorias implícitas, que viene a ser la mente inconsciente, donde está toda esta información dando vuelta, todo lo que vivimos en la infancia, lo que vimos de nuestros padres, lo que nos dijeron respecto al dinero, lo que sentimos respecto al dinero. Entonces, por más que yo desde mi conciencia racional quiera que se me dé, no saco nada con convencerme a punta de decreto, afirmaciones, escribir, oh, soy abundante, soy una persona próspera, soy adinerada, no sé, los típicos rituales de Año Nuevo, la velita amarilla, ya. Yo no me cierro a eso, pero sí soy cuidadosa en decir que yo creo que todo lo que uno activa desde la conciencia tiene que ir en resonancia con lo que está en el inconsciente. Porque si yo hago todo esto y yo inconscientemente en verdad no tengo ningún bloqueo, no tengo información contaminada con el tema del dinero, perfecto, me va a potenciar, me voy a motivar, me voy a anclar a esa sensación. Sin embargo, si en mi mente inconsciente hay información de que el dinero es malo, de que no es para mí, de que es para otros, de que no se me va a dar, de que no es fácil, de que yo no tengo la fortaleza o la energía como para enfrentar el proceso de armar mi negocio, no me va a servir porque va a ser como una información que se suma con otra que te resta y voy a quedar en la misma. Entonces, lo primero es mirar dentro, darme cuenta qué información está ahí debajo del agua respecto del tema de la abundancia y del dinero para desde ahí empezar haciendo este destrabe de creencias. Ahora también hay, no sé, te pregunto si es un tema generacional también, porque tú mencionabas, ¿no? Como antes no te pedían un crédito, o nosotros vemos la vida de nuestros padres, nuestros abuelos, a nuestras edades ya tenían casa, la finca, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos, por supuesto, o en algunos casos. Pero se dice que generacionalmente eso ha ido cambiando, que desde los millennials en adelante, las siguientes generaciones, cada vez les cuesta más, nos cuesta más. Porque la vida es más cara, hay menos trabajo, hay más exigencias. Entonces, si comparamos con nuestra vida actual, nuestra edad versus la de nuestros abuelos, tenemos menos. Sí. O casi no tenemos. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, muchas veces he pensado en esto yo, Ale, porque conozco mucha gente de nuestra generación que me ha dicho algo tan parecido y es, oye, ¿cómo va a ser posible que yo tenga tantas generaciones detrás y yo sea la que tengo que comprar una casa? Como que ya debía haber heredado 20 casas, o de mi abuelo, de mi abuela, de mi otro abuelo. ¿Cómo es posible esto, que yo recién esté en esta situación? Y efectivamente yo también creo que el sistema nos lleva como a ponernos la soga al cuello y a que cada vez sea más difícil. Eso es una realidad, de todas maneras, pero también nosotros tenemos ciertos comportamientos que nos podrían ayudar a salirnos un poquito de esa realidad
o a caer redondito en el sistema y endeudarnos para el resto de la vida. Entonces, con lo de Kiyosaki me hiciste recordar mucho con el libro Padre Rico, Padre Pobre, que también lo leí hace muchos años, que él comienza hablando de esto de la inversión inmobiliaria. Entonces, él habla de cómo va a ser posible y entendible desde la lógica que cuando una persona reúne un capital ya así como potente para comprarse algo, en vez de invertir, que eso le va a dar réditos, ¿no? La plata que se invierte se supone que la invierto porque va a crecer. En vez de invertir, por ejemplo, en 3 departamentos con la plata de los pies, prefieren endeudarse con la casa propia solamente por un tema emocional. Y la casa propia lo único que te genera son deudas. Entonces ahí es donde tú puedes observar que esto no siempre responde a la lógica, sino que yo también tengo conductas que me van a hacer caer redonda en el sistema. O sea, si yo la primera vez que logro juntar una cantidad considerable voy y me la gasto para generar una deuda, eso está hablando de una impulsividad en mí que probablemente viene de la creencia de que me voy a quedar sin casa, entonces tengo que rápidamente comprarme una casa para en el futuro tener una casa y, ¿me entiendes? Sí. Versus la persona que no tiene ese miedo de me voy a quedar sin casa, sino que es más inteligente financieramente y dices, ay, que si tengo tal cantidad, vale mucho más la pena dividirla en tantos activos para en el día de mañana yo poder echar mano de esto, en vez de ponerme yo solo la soga al cuello. Entonces, uno también con su forma de abordar esto, que viene desde la emoción, tengo el camino de caer redonda en la deuda eterna o buscar las maneras de evitar estas situaciones e incluso generar ganancia. Que da la sensación que uno viviera en un limbo constante entre voy a ahorrar para X situación, para X viaje, para la casa propia versus la vida es ahora, me lo merezco, me gano mi dinero esforzadamente. ¿Cómo poder llegar al equilibrio perfecto para poder darse sus gustitos, para poder, digamos, ser astutos al momento de bien utilizar el dinero? Ahí yo creo que la receta, entre comillas, siempre es el equilibrio. O sea, si yo estoy viviendo 100% por el mañana y no me doy ningún gusto y siempre me estoy apretando el cinturón y vivo en modo ahorro por el futuro, siendo que hoy día tengo, ¿no? Pero no me permito ningún gusto, obviamente ahí estoy en un exceso y estoy en un miedo a la carencia. O sea, estoy pensando 100% desde el miedo a lo que va a pasar. Y viceversa, también estamos hablando de un exceso. O sea, si yo me lo gasto todo impulsivamente y es como que el futuro no existe y todo da lo mismo y la vida es hoy, también estoy en un exceso. La idea es llegar al punto medio, o sea, pensar en el futuro, pero también posicionarme en el ahora. Yo el otro día leía un libro que es La psicología del dinero de Morgan Housel, que habla justo de esto. Entonces dice que la persona que está bien posicionada respecto al dinero tiene una mezcla de paranoia y optimismo. Paranoia porque tengo que pensar que puede llegar a pasar algo y tengo que ahorrar, pero optimismo también porque no voy a estar viviendo como si eso fuera una vida evidente en el presente, ¿no? Claro. Entonces, obviamente ahí uno tiene que saber equilibrarse y saber situarse desde me permito ciertos placeres, pero también pienso en el futuro. Y tú como psicóloga, ¿has tenido pacientes que acuden específicamente por ese tema de la relación con el dinero? No hablemos de pacientes que me imagino que ya están hasta acá de las deudas, que ahí también me imagino que deben ser casos terribles, porque cuando una persona está endeudada y se siente atrapada, cae en depresión, es capaz, bueno, su relación muchas veces en pareja también se ve afectada, puede ser terrible. Sí, la verdad es que me llega mucha gente por tema con el dinero y la abundancia. Uh-huh. Personas que sienten que lo que les ocurre es ilógico, es como fuera de la norma. Personas que llegan a mí diciéndome, por ejemplo, estudié tal cosa, ya una carrera, una profesión tradicional. Después hice el magíster, después hice esto, después hice esto, después hice esto. Fui ascendiendo en los cargos, me llamaban de otras empresas y siempre termino ganando lo mismo. Y es como si yo tuviera un techo, un limitante que no me permite salir de ahí. Ajá. Y tú empiezas a observar que efectivamente a nivel emocional existe algo que se llama el mínimo estándar. Esa persona tiene ese estándar establecido. O sea, tiene el techo. Exacto. Pero es emocional. Pero lo tiene dentro de su creencia, de su mente. Sin embargo, hay personas que rompen ese estándar y orgánicamente justo les llega una idea de armar una pyme que les va a dar eso extra que necesitan.
Pero antes de romper la creencia, el estándar mínimo sigue siendo exactamente el mismo. Es tanto el nivel de paciente que a mí me llega con el tema del dinero y la abundancia, que yo hace como 4 años empecé a armar una maestría de la abundancia, que es como un curso grupal, donde tengo mucha gente que llega por lo mismo. Y les enseño como el paso a paso para ir entrando en esa sintonía emocional con la abundancia y con el dinero. Entonces fondo, claro, es un temazo esto. Como sentirse merecedor o merecedora de cosas buenas igual, ¿no? Porque de repente, no sé, nos regalan algo que pueda ser de una marca X, un producto que uno sabe que tiene un valor y uno dice, no, es que prefiero devolvértelo porque esto es un favor el que me estás haciendo, no lo quiero. O también hay casos extremos como de personas que se hiper mega endeudan y no pueden ya salir más de ese tipo de situaciones. Lo que tú acabas de decir tiene que ver con el miedo a recibir. O sea, y es literal, o sea, tú das el ejemplo súper literal, me están regalando algo costoso, algo de valor y yo me siento mal. Es como que me cierro así como, no me des esto. Me cierro a recibir. Y el tema de la abundancia y el dinero es un ciclo de dar y recibir. O sea, la plata tiene que estar en circulación. Si yo me cierro a uno de estos dos polos, se cierra este ciclo, deja de fluir y se estanca la abundancia. Y está lleno de personas que tienen mucha vergüenza de recibir y eso obviamente viene de heridas emocionales de infancia. O sea, yo me acuerdo ahora así patente de una persona que le pasaba esto y cuando la conecto con sus memorias de infancia, empieza a recordar a su mamá que recurrentemente cuando ella quería algo extra, le decía, ¿y qué más querí? ¿Ah? ¿Y no te parece poco todo lo que te amo? ¿Qué más? Y ella se sentía mal, se sentía avergonzada y empezó a desarrollar esta creencia como de, ¿y qué más quiero yo? O sea, ¿cómo voy a pedirle tanto a la vida, no? Y claro, calzaba justo con lo que le pasaba en su adultez, que era justamente esta vergüenza de recibir o de pedir a veces también incluso, de pedir un aumento, de pedir el valor que costaban sus servicios, de cobrar por lo que ella hacía. Le daba vergüenza cobrar por su trabajo, sentía que su trabajo ya lo tenía que regalar. Ah, y venía lo mismo. ¿Y qué más quieres si ya estás con trabajo, no? Exacto. Pero, ¿qué frecuente debe ser esto? Bueno, no tenemos hijos, pero ¿qué frecuente debe ser que vemos que padres están en el supermercado? No, esto está caro. No, ya tienes todo. No, ya no pidas más. Realmente puede tener repercusiones a lo largo de nuestras vidas. Sí, o sea, ahí también hay que encontrar el equilibrio. Claro, tampoco darles todo lo que quieran. No, pero... claro, porque ahí tampoco van a aprender ellos a ganarse lo que ellos quieren. Hay que encontrar un equilibrio entre el límite y el permiso. O sea, yo tengo que enseñarle a mis hijos que hay límite, por supuesto, pero hay formas y formas. Obviamente, si yo le estoy diciendo todo el tiempo no hay plata, ¿a qué más querí? Yo les puedo generar un trauma. De hecho, vengo saliendo yo de una sesión que me marcó mucho porque fue, no sé, con una catarsis emocional muy potente de parte de la persona a la que yo estaba viendo, donde ella llega por un motivo de consulta que es, soy de compra compulsiva, soy compradora compulsiva, o sea, me llega la plata y me la tengo que gastar, o sea, es una cosa que no sostengo, no puedo generar ahorro, tengo que gastar rápido. Y cuando se conecta a sus recuerdos inconscientes, aparece una escena donde está con el padre y el papá llega con cuaderno y lápiz a sentarse al lado de ella, niñita de 5 años, y el papá le dice, mira, te compré un pantalón, los materiales para el colegio, lo que necesitabas para ir al cumpleaños de tal, los globitos de no sé qué, gasté en ti todo esto. No. Y ahora te voy a mostrar lo que yo gano. ¿Tú crees que a mí me alcanza para vivir con todo lo que tú necesitas? ¿Tú crees que yo te puedo además regalar una zapatilla? Y le hacía los cálculos con calculadora, suma, resta, y ella sentía impotencia. Imagínate, estamos hablando de niños, los niños no tienen el criterio de un adulto desarrollado como para decir, oye, mi papá se está desubicando, yo soy su hija, yo soy su carga, él es responsable de mí económicamente. No tienen un criterio para verlo así. Y ella lo que sentía era culpa. Se sentía muy mal de ser una carga para sus papás. Y empezó a pensar ya, imagínate, a los 5 años, ¿qué puedo hacer para contribuir económicamente a mi familia? ¿Qué puedo hacer yo? Y le daba impotencia porque no podía hacer nada. O sea, no, claro, que iba a ser una niña de 5 años. Y ahora en la adultez, ella
siente que se tiene que hacer cargo económicamente ella, el padre un hombre joven, sin enfermedades, sin ningún problema. Esto lo digo porque hay gente que, ay no, qué pobre viejito. No, un hombre joven. Y Con ella todas las siente que potestades, claro. ella tiene que sacar la cara por la familia. Claro. Entonces, ella, ¿por qué gasta compulsivamente? Porque se sentía así de restringida cuando era chica. Entonces, hoy día dice, me llega plata y es como que reparo mi infancia, en el fondo, se da yéndome todo al lo que shopping. no le dieron. Claro, exacto. Qué impactante igualmente el caso que nos relatas, y me quedé pensando también en que muchas personas piensan que las personas que tienen dinero o una muy buena situación económica son malas. No me quiero rodear con esas personas porque esas personas tienen una manera de ser que a mí no me gusta, pero por otro lado también existe lo que comentaba Ale, que es bueno de alguna u otra manera tener una relación constante con alguien que tenga una mejor situación que tú, porque te va a motivar, porque de alguna u otra manera te va orientando con respecto al buen uso del dinero. Es que en realidad el dinero potencia lo que la persona ya es. El dinero a una persona que desde antes es pedante, se separa desde el ego del otro, la va a volver más pedante, la va a volver obviamente más insoportable. Pero una persona que desde antes es altruista, le gusta ayudar, contribuir, se empieza a llenar de dinero, se puede transformar en un filántropo, se puede transformar en alguien que ayude a toda la familia, que dé trabajo. Entonces, finalmente no es que a uno le cambia la esencia con el dinero potencia lo que uno tiene desde antes. Claro, qué interesante lo que dices, porque siempre se dice el dinero lo cambió. Desde ahora que tiene Luca, ahora cambió. Y no, simplemente Claro. siempre fue así, pero ahora está mostrando su verdadera cara. El dinero te potencia lo que tú ya tienes dentro. Entonces, ahí aparece un sesgo clásico. Es como que el dinero a todos los transforma en malas personas. Claro. Y también, bueno, Cata, tú ponías un ejemplo de que cuando te regalan algo que, digamos, es muy costoso o de marca, uno se siente mal, pero también hay muchos casos de que uno mismo se siente mal y no quiere gastar en uno. No, yo me voy a comprar lo más barato, lo que no sea, lo más trucho, eso no lo voy a comprar yo porque no soy merecedor de algo bueno. Pero ¿cuál es el equilibrio? Claro, ahí el equilibrio es saber que sí eres merecedora de lo mejor, pero no al punto, obviamente, de arruinarte a ti misma, claro, mejor, de arruinarte a ti misma. Ahí hay que entender lo que decía yo antes, o sea, el futuro también existe y ahí también tener ojo, porque hay personas que ahorran con visión. Entonces dicen, ya, este ahorro es para comprarme en mi casa, ¿ya? O para invertir en propiedades, o para comprar, para meter en un depósito a plazo, para eventualmente lo que sea. Y hay personas que ahorran solamente por miedo. Sí. Solo por miedo, sin una un meta. objetivo. Ajá. Exacto, sin una meta. Por si algo pasa. Por si algo malo pasa. Y eso era justamente a lo que iba a ir. Que ahí es donde pueden observar esta creencia de que algo malo va a pasar. Y me ha tocado ver muchos casos, ¿ya? Yo creo plenamente en las sincronías, de personas que están ahorrando por si algo malo pasa. Y ahorran, y ahorran, y ahorran, y justo se le echa a perder el auto. Chao ahorro. Justo tienen una enfermedad que no la cubre el seguro. Chao ahorro. Y terminan dándose cuenta de que su mismo miedo va generando ciertas circunstancias en su vida. Y van generando, obviamente, desde su mente inconsciente, que es la que establece nuestras creencias, y esto está comprobado, esto se llama profecía autocumplida. Esto está investigado científicamente. Nosotros vamos entrando en situaciones que nosotros predeterminamos antes inconscientemente en nuestras creencias. Pareciera como si lo decretáramos incluso, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ahí es muy distinta la información que hay detrás en una persona que está ahorrando con un objetivo, no sé, me quiero comprar un departamento en la playa, versus, no, estoy juntando por si acaso, porque algo malo puede pasar. Y ahí hay pura emoción de miedo respecto de la abundancia y la carencia. E incluso es muy loco porque también es ilógico que muchas personas tienen la creencia como de que no van a ganar más dinero nunca. Entonces, no, es que cómo me voy a comprar un computador y después no voy a poder pagarlo, no voy a ganar más. Y tú les dices, oye, pero es como que se te va a acabar la vida a fin de mes, así que se acabó y no gane más dinero. Y efectivamente tienen una creencia inconsciente de que va a llegar el día en que se les va a acabar el negocio, o se les va a estancar, o los van a echar del trabajo y nunca más van a ganar
nada, lo cual obviamente es una creencia irracional, o sea, viene de lo emocional, no de lo racional. Y limitantes, pensamientos limitantes que me imagino que también hay una etapa en nuestras vidas donde a todos nos ha debido pasar en el momento de elegir a qué nos vamos a dedicar o si vamos a elegir alguna carrera que estudiar. No elijas esta carrera porque no te pagan, porque no es lucrativa, porque no hay pega. Y uno igual decide porque le gusta, por ejemplo. O, al contrario, decide irse por una carrera más lucrativa y no siempre es la que te genera felicidad, ¿cierto? Pero eso influye en la decisión que vamos a tomar de acá en adelante, el resto de nuestras vidas. No, claro que sí. Yo creo que independiente de la decisión así como de qué voy a estudiar en específico, sí, aquí también corre lo emocional. O sea, al final uno ve gente que estudió carreras que eran cero lucrativas y les va increíble, sí, y terminan armando una empresa con lo que estudiaron y viceversa. Sí. A mí me toca, con respecto a lo que tú me preguntabas antes, de la gente que pide consulta por esto de la abundancia, me tocan muchos casos de personas que estudiaron carreras súper engorrosas, súper rimbombantes, de mucho prestigio, y que viven con lo justo. ¿Ah? Y ahí tú dices, o sea, no era tan lógica la cosa, parece. No era tan lógica. O sea, de una generación de egresados, de graduados de la misma carrera, pueden haber diferencias abismales en cuanto a la ganancia de uno respecto de otro. Sí. Estaba escuchando unas declaraciones que da un artista que admiro mucho en una entrevista que le preguntan justamente sobre su relación con el dinero y ella decía lo siguiente: yo no sabía cómo lo iba a hacer. No me concentraba en eso. Yo sabía que yo iba a ser millonaria. Yo sabía que yo estaba siendo millonaria y que yo iba a ser millonaria haciendo lo que me gusta, que es cantar. O sea, se habla mucho con respecto a que si uno elige con el corazón lo que va a hacer, el dinero termina llegando, sí, tarde o temprano. Exacto. Es así, tal como lo dices tú, porque cuando tú haces lo que te gusta, entras en una sintonía de pasión y no puedes mover más emoción. Y yo justo lo que estoy hablando es que la abundancia o el dinero tienen que ver con mi emoción. Si yo estoy haciendo lo que me gusta, yo soy pura emoción en movimiento y eso es circulación y eso implica finalmente una materialización en lo económico. Si al final lo económico es como la cascarita de toda la información que hay detrás, es como lo evidente, lo que se materializó, lo que se manifestó de todo lo invisible. Entonces, si yo estoy en una energía de pura pasión, haciendo lo que me encanta, inevitablemente me va a ir bien. Puede que tenga algún tipo de repercusión este tema de estas creencias con la pareja que elegimos posteriormente. No sé, si venimos de unos padres que vivían endeudados, por ejemplo, y uno crece ya con ese miedo a las deudas, termina buscando una pareja que ya sea que solvente esa necesidad o que repita el mismo patrón. Mira, a mí me toca mucho ver personas que se involucran en relaciones de pareja maternando a su pareja. Entonces, sienten que ellas son las que tienen que tener el control de la relación y esto es inconsciente, ¿ah? No es que la persona, claro, establezca la relación pensando, tengo control sobre ti. No, claro, es inconsciente. Pero veo muchos perfiles a los cuales les acomoda estar con alguien con problemas económicos, con alguien que no resuelve su situación, que no termina nunca de estudiar, que está como necesitando un salvador o una salvadora que lo saque adelante. Y a estas personas les acomoda estar en ese rol de salvadoras, de rescatadoras o de rescatadores, porque tienen una inseguridad interna. Entonces sienten que con alguien que está en un eterno conflicto, ellas van a ser necesarias, van a ser útiles, y el otro no las va a dejar. Eso se genera mucho en las relaciones de dependencia emocional. Esta sensación de que hay un dependiente funcional y hay un salvador del otro lado. Entonces, finalmente hay heridas de base que generalmente tienen que ver con heridas de abandono, donde yo sentí carencia en mi infancia, y para evitar volver a vivir esa desconexión, establezco relaciones de dependencia con un otro. Como que sentir que el otro depende de mí económicamente me entrega seguridad. Claro. Es importante quizás ahondar mucho más en la dependencia económica porque es una realidad de muchas familias, ¿cierto? Donde quizás muchas personas escuchan recurrentemente cómo sus padres pelean por dinero o el papá o la mamá enrostrándole a la otra pareja, ¿cierto? Oye, pero yo invertí en esto, yo gasté en esto, etcétera. ¿Cómo poder romper ese patrón siendo hijo, siendo hija,
para no caer en lo mismo, un poquito parecido a lo que preguntaba Ale, para evitar ese dolor que también significa el criarte con el dinero es igual a conflicto, es igual a pelea, es igual a discusión. Eso tiene mucho que ver con ejercer una paternidad consciente, Cata. Hay personas, afortunadamente, que ven estos patrones de infancia y que quieren cortarlos, que no quieren perpetuarlos, que no quieren seguir repitiendo la misma historia que vivieron en su infancia. Y eso a mí me habla de una gran responsabilidad personal y de mucha conciencia, porque no quiero hacer sufrir a mis hijos lo mismo que viví yo, versus personas que se justifican en su infancia y te dicen, no, es que esto es lo que yo vi, a mí nadie me enseñó a ser mamá, así que mala suerte, se lo banca el niño. Que pareció a lo que hablamos la semana pasada respecto de la violencia, de los malos tratos, de madres que amenazan a los hijos con golpearlos, te voy a pegar, te voy a hacer... Y que justifican sus conductas diciendo, no, es que a mí me pegaban cuando chico, entonces está bien que yo pegue y seguimos así con el patrón. Y hay personas que no hacen eso. Entonces esto no es un universal. No es verdad que porque yo viví una infancia tal, por supuesto que me va a dar ciertas bases, pero está en uno querer perpetuar una historia o no. Y ahí es fundamental tomar terapia. O sea, si yo veo que tengo tremendos bloqueos de infancia, que me llenaron la mente con ideas de carencia, hacer algo para tratar de que eso se empiece a revertir y reprogramarlo. O sea, lo que yo aprendo lo puedo desaprender generando aprendizajes nuevos. Y eso es lo que tengo que hacer con esa información. Disponerme a desaprender todo esto que adquirí en mi infancia para generar aprendizajes nuevos, incluso respecto a la valoración personal. Claro. Porque hay personas que en su infancia tuvieron padres o madres que las hiperexigieron. No, tú tienes que ser ingeniero civil de la Católica porque si no, O tienes que ser médico porque vienes de una familia de médicos. Claro. O de abogados. Sí. Eso se da muchísimo. Clásico. Y son personas que se empiezan a valorar en cuanto a sus logros. Entonces, solamente si saco tantos puntos en la PSU voy a ser aceptado en mi familia. Y solamente si estudio la carrera que quieren voy a ser aceptado en mi familia. Y ahí, pongámosle que lo logro. Saco los puntos, entro a estudiar, me titulo de la super carrera, pero después empiezo a sentir que siempre soy insuficiente. Y después resulta que obtengo el trabajo que quiero, pero como que algo falta. No, es que ahora me tienen que ascender. Recién ahí yo voy a sentir que fue suficiente lo que logré. Y finalmente son personas que te dicen, ¿sabes que nunca disfruto mis logros? Nunca. Es como que siempre falta. Obvio, porque en la infancia se te grabó la insuficiencia y eso va por dentro. La insuficiencia no responde a lo externo. Si yo tengo una sensación recurrente de insuficiencia, la llevo conmigo a donde sea y pase lo que pase y me llegue lo que me llegue. Y puede que disfrute lo que me llega, pero un ratito. Y después va a ser como ya, ¿y ahora qué? ¿Y por qué se da que son a veces hermanos? A uno le va muy bien económicamente y al otro no, siendo que se han criado en el mismo ambiente familiar y han visto la misma relación del dinero de sus padres. Porque eso suele ocurrir. Acuérdate que las familias son sistemas. Entonces, en los sistemas hay engranajes y cada uno se va a posicionar. Entonces, lo más común es que entre los hermanos haya polarizaciones. Uno se polariza en un lado y el otro en el otro. Eso es súper común, que en los hermanos encontremos lo que clásicamente se llama como la oveja negra y el hijo dorado. Siempre para reparar la información que viene de los papás. Entonces, pongámosle que mis papás vivieron en una carencia absoluta cuando yo era niño. Probablemente va a haber un hermano que se va a polarizar y va a querer reparar diciendo yo voy a ser el salvador y voy a ser el que dé la cara y voy a ser el primer profesional de la familia y el primer exitoso y los voy a mantener a todos. Y va a haber otro hermano que va a repetir el patrón y va a seguir con esta información, con esta lealtad familiar a la carencia. Siempre uno se va a polarizar en la información que te entrega tu familia. No toda la gente se pone en el mismo lado. Un hermano se va a un lado y el otro se va al otro, y eso es común en todo sentido, en todo nivel de cosas, no solo respecto a la abundancia. Además hay que entender que si bien uno nace en la misma familia con sus hermanos,
nacen distintas etapas de la vida de los padres. Claro, sí. Hay hijos que fueron súper deseados por los papás. De repente el primer hijo, y mis papás lo único que querían era tener un hijo. Y llego con una información. Pero después, cuando nace el segundo, ya no tenían tantas ganas de ser papás, ya estaban colapsados con la crianza del primero, ya estaban empezando a ver mermas en su vida, entonces lo trataron de otra forma y se genera una herida diferente entre un hijo y el otro. Mira, qué impactante lo que relatas. Igualmente puede ser al revés, que siempre el primero puede ser un accidente, también, por ejemplo. Claro. Me quedé pensando con respecto a eso. Había un coach que nosotros siempre invitábamos todos los viernes. Y él una vez me hizo una pregunta que me quedó dando vuelta muchísimo en la cabeza. Y era, ¿por qué tú no puedes pensar que de aquí al próximo año, en esta misma fecha, tú vas a poder quintuplicar tu sueldo? Y el primer pensamiento mío, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que tener 5 trabajos, voy a tener que, no sé en qué momento voy a hacerme el tiempo de poder, digamos, trabajar y llegar a esa suma de dinero. Porque a veces, en vez de cuestionarnos tanto, solamente nos concentramos en el plan de acción de cómo poder llegar a esa meta, más que decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque a veces uno se entrampa en ese pensamiento. No creo que lo logre, porque en realidad suena súper poco probable. Lo ideal sería hacer lo que dices tú, o sea, poder yo entrar en mi plan ciegamente, sin cuestionármelo, sin pensar si va a resultar, sino que es como el just do it, hazlo y ya. Es lo mismo que cuando una persona empieza cualquier objetivo de su vida, iniciar una dieta, empezar el gimnasio, qué distinto sería que yo me ponga mi plan y lo haga y punto. Versus la persona que no me va a resultar, es que va a hacer mucho esfuerzo, es que cuánto me voy a demorar, es que voy a tener que ir todos los días, me voy a tener que poner la ropa de gimnasio, voy a tener que salir de la casa. ¿Y en qué momento? Metiendo la mente, obviamente que va a llegar con todas sus creencias y que, claro, va a tender a ver todo lo que significa subir esta montaña completa en lugar de ir paso a paso. Ahora, lo que dices tú de no creerte esto de quintuplicar el sueldo, es típico, porque nuestra mente inconsciente es la que tiene instaurado este estándar mínimo que yo voy a ganar. Por ejemplo, hay personas que me dicen, yo egresé y primero creía que podía ganar 500.000 pesos y gané 500.000 y después creía que podía ganar 700 y empecé a hacer cosas para llegar a los 700, después 1.000.000, después... La idea con la mente inconsciente no es hacer un trabajo abrupto porque no cree en esos cambios abruptos. El inconsciente no cree en un cambio que no tenga nada que ver con tu realidad actual. Entonces, lo ideal sería ir haciendo un trabajo paso a paso, ir como subiendo de a poquito ese estándar mínimo, no de blanco a negro, porque el inconsciente no cree en esos cambios tan abruptos, cree de a poco. Lo mismo con los hábitos de cualquier tipo, o sea, lo que hablaba yo del gimnasio, de la dieta. Es distinto si yo digo, por ejemplo, hoy sabéis que desde mañana voy a tener que hacer ayuno para el resto de mi vida y nunca más voy a comer en el desayuno, versus decir, sabéis que voy a empezar sin picotear entre comidas. Y eso tu inconsciente lo ve mucho más factible. Una meta chiquitita se ve mucho más factible que ver la montaña completa que tengo que subir. Entonces ahí hay formas también de ir, entre comillas, engañando a la mente inconsciente para que de a poquito vaya cambiando la creencia. Algo que me parece admirable es esos niños que desde chiquitos están buscando la forma de generar su plata, que se buscan trabajitos, que empiezan a vender cositas. Limonada. Limonada, las pulseritas, yo qué sé. ¿Por qué lo digo? Y voy a ser autorreferente. A mí me cuesta mucho cobrar, por ejemplo. ¿No? Yo, ya que eres mi amiga, ya vos te regalo, vos también. Y después, si me deben, mejor no cobro, porque me voy a hacer problema con esa gente. Porque hay gente que sí, desde pequeña está dispuesta a hacer eso y parece que ya una idea de negocio y generalmente lo logran cuando ya son adultos. Y otros que es como que, ay, y con más miedos para emprender. Ahí hay una herida emocional que tiene mucho que ver con lo que tú dices, con los que tienen miedo, porque los primeros tendría que ser nuestro estado normal del ser. O sea, si nosotros hablamos como de equilibrio, todos tendríamos que creer que podemos lograr lo que queremos lograr. O sea, no estamos hablando de una cosa estratosférica, estrambótica. No, puedo vender dulce. ¿Por qué no habría de creerlo? Ahí el problema no es el que cree, el problema es el que no cree. Y el que no cree suele tener esto de la evitación que yo hablé en algún programa anterior, esta sensación de que
mi vida no fue gratificante en mis primeros vínculos, entonces aprendo a huir. Y empiezo a arrancarme a mi mundo imaginario, a mi mundo de fantasía, me vuelco mucho a la lectura, me vuelvo una persona muy creativa o veo todo el día series. Entonces, ¿por qué? Porque estoy buscando una manera de escapar de la realidad. Vi algo que no me fue gratificante, entonces empiezo a arrancarme de la realidad. Y empezar a hacer un negocio es anclarme a la realidad, po. Empezar a cobrar, empezar a vender, empezar a ofrecer mi servicio. Ahí trabajar una herida de rechazo que probablemente está haciendo que la persona huya. Incluso es tan potente esa herida que hay personas que me dicen a mí, oye, yo no sé por qué, por más que trabajo, gano plata, pero nunca logro establecerme en un lugar. Lo único que quiero es comprarme un lugar o arrendar un lugar, pero no, siempre estoy en la casa de mi mamá viviendo, después temporalmente me voy a una casa, después me voy a vivir con mi prima, porque se instauró esta idea de que yo tengo que huir como sobrevivencia. Entonces es tanta la creencia de que va a llegar el momento en el que voy a querer salir arrancando, que yo misma de manera inconsciente voy generando estas realidades para no establecerme en un lugar físico. Y son personas que tienen, por ejemplo, el dinero para comprarse su casa, ya invirtieron, pero no pueden. Claro. Y están de un lugar en otro, o viajan a un lugar, se van a vivir a un lugar, se van al otro, y finalmente no se establecen y no construyen. Sí. Carla, para los padres o madres que puedan estar en sintonía, ¿cómo poder motivarles a los niños un poquito con relación a lo que preguntaba Ale? Motivarles para que ellos puedan no generar su independencia y se vayan de la casa, etcétera. No, pero que sí puedan ahorrar, que tengan su chanchito, ¿no? En su momento cuando ellos quieran comprarse alguna cosita especial. ¿Cómo poder motivarles y crearles un buen hábito? Es fundamental empezar a enseñarles educación financiera a los niños desde que son chiquitos. O sea, es una locura cómo el dinero es tan tema en la adultez. Incluso es uno de los primeros motivos de las separaciones en las parejas, estas desavenencias con temas de dinero. ¿Uno de los principales motivos? Uno de los principales motivos es el tema económico de las separaciones de las personas. Entonces es irracional pensar que en el colegio no enseñen educación financiera, o que los papás no te hablen de educación financiera, nunca te hablen respecto de estos temas, si no es para llenarte de traumas, ¿no? Claro, sí. Para eso sí, pero para lo otro no. Ajá. Entonces empezar a enseñarle educación financiera de chiquito, y lo que tú dices, que podría parecer un detallito, ¿no? Menor, ya la alcancía, es súper importante. Porque desde esos detallitos los niños empiezan a aprender, se empiezan a dar cuenta que van juntando moneditas y que cuando juntan harto se genera ahorro y se pueden comprar algo. Entonces sería súper positivo que los papás pudieran tenerle su alcancía a los niños, decirle ahí vamos a ir juntando las moneditas de cuando vamos al supermercado, de cuando donde sea, ¿ya? Y el día que ellos quieren algo, decirles, oye mira, juntaste para eso, qué rico, puedes comprártelo tú. No te lo necesito regalar yo, aunque sea mentira y la plata es mía, no da lo mismo. Sí. Pero para que ellos sientan ese poder de yo logré ahorrar juntando mi dinero y ahora lo que yo me quiero comprar, aunque sea un helado, da lo mismo, si no tienen que ser grandes cosas. Es el sentimiento lo que importa, es la emoción que genera el saber que yo junté eso y que yo pude transformarlo en una realidad material. Y esa emoción que da el dinero para algunas personas, ya lo estamos viendo, que para otros no. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que se empoderan con el dinero versus las mujeres que dependen de sus parejas. Y digo mujeres porque es la mayoría de los casos, ¿cierto? Claro. Que es el marido el que gana más y de alguna forma la mujer se siente atrapada o dependiente de la pareja. Y si se separa y empieza a tener su propio dinero, así sea menos, se siente como que empoderada, pues se siente con poder, se siente autosuficiente. Claro, ahí hay un tremendo tema, porque sí, pues las cifras indican que son más las mujeres las que dependen de los hombres económicamente que los hombres de las mujeres. Aún viviendo en este siglo, estando en el 2024, sigue pasando. Y también hay temas emocionales detrás. O sea, cada vez que a mí me toca ver una mujer dependiente económicamente, esa mujer tiene recuerdos de una madre muy dependiente del papá que fue capaz incluso de aceptar violencia económica, abuso de poder, abuso emocional por el dinero, con tal de, mira, con decir, para hacerla corta, ayer tuve un caso así, pero idéntico, lo mismo que me estás diciendo tú.
una persona, y más ilógico aún, porque tenía su profesión, o sea, entró a la universidad, estudió una profesión, obtuvo su título, todo listo como para poder trabajar y ser independiente, pero aún así se entrampa, siente que no es capaz, que nadie la va a contratar, que para qué va a salir a buscar trabajo, que hay otras personas que tienen 500 cursos más que ella, y ahí se queda. Y cuando observa lo que vio en su infancia, es justamente una mamá que aguantó a un papá infiel, en este caso en particular, no digo que todos sean iguales, en este caso, y que les hacía ver que ella se quedaba en ese lugar de dolor porque tenía que hacerlo por un tema económico. Yo lo hice por el bien de ustedes, le decía a las hijas, porque si yo cortaba a tu papá nos quedábamos todas pobres. Entonces ella aprendió que la dependencia es lo que necesita una persona para sostenerse en la vida. Ella no aprendió que la independencia la iba a llevar a algo. Entonces en su mente inconsciente está grabado a fuego que es peligroso tratar de ser independiente incluso. O sea que lo que realmente la va a llevar a sostenerse y solventarse es depender de alguien. Llama la atención ese comportamiento, y tengo amigas, digamos, que rondean los 30, 35 años, que su meta es ser mantenida. Yo no tengo ningún problema con eso. Qué rico que alguien te mantenga, te mantiene bien, le nace mantenerte, no es que sea un favor el que te está haciendo. Debe ser muy lindo, pero por lo general siempre viene acompañado de denostaciones, de humillaciones, etcétera. ¿Qué consejo le podrías dar, Carla, desde el punto de vista psicológico, para que esas mujeres también se den la oportunidad, ¿no?, de poder ir con su propio dinero y comprarse lo que ellas quieran, de tener su propio espacio, de tener su lugar en la vida? Voy a ser un poco dura con lo que voy a decir, que es un poco lo que dijiste tú, pero con otras palabras. En la vida todo tiene costos. Esa ilusión de voy a ser eternamente mantenida a cambio de nada es una fantasía. O sea, yo no conozco a una persona que sea o haya sido mantenida sin ningún costo a cambio. Pierden autoestima, pierden seguridad personal, y en muchas ocasiones esas parejas les hacen sentir que ellas no son el aporte que sí son ellos, y empiezan a vivir con una sensación realmente dolorosa y tormentosa, y a veces cuando es súper tarde llegan a terapia queriendo hacer algo por ellas mismas. Yo creo que nunca es tarde, pero es triste llegar tarde a darme cuenta de una realidad así y a darme cuenta que pude haber hecho algo durante 25 años y no lo hice y terminé pagando las consecuencias. Nada es gratis, todo tiene un costo, incluso que te mantenga otra persona. Claro. A veces el costo es a nivel emocional y generalmente lo es. Es muy duro el nivel emocional. Carlita, muchas gracias. Vamos a recordar las redes sociales, vamos a ver para que todos ustedes puedan contactar a Carla Quiroga. Estamos viendo la cuenta de Instagram en pantalla. ¿Qué podemos encontrar en ella? Sí, en mi Instagram, @psicóloga Carla Quiroga, y van a encontrar toda la información que yo voy subiendo. Ahora pronto voy a hacer un webinar de justamente este tema de la abundancia para todas las personas que quieran participar. Más adelante va a empezar la maestría de la abundancia también de este año, que lo hago una vez al año nomás. Así que para que estén atentos, porque ahí yo voy subiendo toda mi información a las historias y también tienen un montón de contenido para que puedan indagar en ustedes. Maravilloso. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y ya lo sabe, si quiere mejorar la relación con el dinero, siga a Carla, porque se vienen maestrías, webinar y mucho más. Muchas gracias también por sus mensajitos, su sintonía hasta esta hora de Tu Conexión Matinal. Lo pasamos lindo. Sí, claro que sí, muy interesante. Además, bueno, el programa buenísimo de principio a fin. Mañana vamos a tener otro programazo desde las 8 de la mañana. Los invitamos a quedarse en Televisión Regional de Chile, y está nuestro queridísimo Nanito Aravena también listo ahí forever. Así que la invitación está hecha. Hasta mañana. Chao, chao.